La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Yuri Enríquez Rodríguez. Él es candidato a diputado por la circunscripción número 1, PLD. Es un joven político con abogado, con maestría, con diplomado y que ha ejercido funciones interesantes como el tema de director de la Unidad Modelo de Naciones Unidas, del Ministerio de Educación y otras tantas funciones, pero ahora se lanza por una diputación en una circunscripción que es bien apretada siempre, porque hay buenos candidatos de todos los partidos. Así es. Yuri, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirme. Buenos días, Yuri. Y además, Yuri está en los medios de comunicación. Sí. Está en Telenoticias y está también en el Sol. En la radio. En el Sol, así es. Sí. En el Sol, es decir, que tiene una ventaja comparativa. Bienvenido a Telematutino. Muchísimas Qué gracias. bueno. Ramón siempre comienza con la primera pregunta, pero yo estoy curiosa siempre de saber cómo un profesional con una educación bonita, coherente, derecho, políticas públicas y otro tipo de educación que no es común que tengan los políticos dominicanos, participan en la política, porque dicen, eso es para un sector, y la gente como educada y de cierto nivel no debe participar. ¿Qué te motivó a ti a participar y a lanzarte en una candidatura? Tú eres miembro del Comité Central del PLD, pero tienes 29 años. Lanzarte en una candidatura a una diputación en una circunscripción, como decía Ramón, bien disputada, hay que ser valiente. Cuéntanos a ver. Yo creo primero que la gente en la circunscripción número 1 está ávida de que haya políticos que tengan conocimiento de causa. Por lo que yo tengo un propósito en la vida y yo veo la política como una forma de estar en el mundo. Y creo que la política es el principal instrumento para lograr las transformaciones sociales que nosotros queremos. Por lo que yo he dedicado toda mi formación académica precisamente a la política, al conocimiento de las políticas públicas, que es como nosotros poder planificar para posteriormente ejecutar, ¿verdad?, esas transformaciones que se requieren. Economía política, porque la gente, lo decía Bosch hace muchos años, el dominicano piensa con el bolsillo y con la barriga, por lo que es importante también conocer idiosincráticamente a la sociedad que uno pretende liderar. Por lo que desde muy jovencito me dediqué, cuando estaba en la universidad gané elecciones en el Comité Estudiante de Derecho, cuando estaba en el colegio también era parte de la directiva, por lo que también es importante señalar que soy la tercera generación PLDista de mi familia. Bueno, pero tu familia está de acuerdo. Bueno, porque tú tienes apariencia popi, como decimos, y entonces los popis no participan mucho en política. Fíjate que estudió en la Pucamaima, no estudió en la UAS. Y se fue a España a hacer maestría. Sí, estudié en Escocia, sí, pero bueno, yo no soy ni popi ni guagua, yo soy campo y pista, donde usted me ponga yo corro. Ahí, de pila y de corriente. Claro, correcto, por lo que yo creo, mire, que nosotros tenemos una oportunidad muy grande en este momento de escoger personas que vean la política como un medio y no como un fin, como un medio para buscar soluciones a los problemas cotidianos de la gente y no como un fin para satisfacer sus propios intereses. Por lo que yo estoy dando un paso al frente para que la gente comprenda que hay una nueva forma de hacer política, de una manera distinta y distante de lo que se conoce. Es difícil, porque uno tiene que motivar la confianza. Cuando usted va a las urnas, usted está depositando su confianza en esa urna, ¿verdad? Cuando marca la cara. Y yo tengo que motivar a la gente a que vuelva a creer en la política con esta candidatura. Y por eso he decidido hacerlo. Yuri, pero tú estás en un partido que viene de un desastre electoral en el 2020, que viene de una serie de procesos que han cuestionado el nivel de honestidad o el exceso de corrupción, y que tuvo un desempeño que, si uno lo mide por los alcaldes, aunque no por los votos, de 31 a 15, es una caída espectacular de un partido que en algún momento tuvo el dominio de todos los poderes del Estado. Entonces, ¿cómo se siente un joven en un partido así y con esos resultados? Mire, lo primero es que en la única condición en la que todos los seres humanos somos idénticos, no hay otra, esa es nuestra condición de imperfectos, de imperfección. Por lo que el Partido de la Liberación Dominicana, ciertamente, como todos nosotros, ha cometido imperfecciones. Pero yo creo que nuestras luces superan en gran medida las sombras que han podido ocurrir. ¿Cómo lo veo como joven, como persona? Son procesos, don Ramón.
Y usted que conocerá mucho más que yo, conoce los procesos dialécticos, ¿verdad? Tesis, antítesis y síntesis. Y el PLD fue una tesis. Hoy está ciertamente en su antítesis. Y yo estoy procurando que lleguemos a la síntesis. Y eso tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo simplemente para que la gente pueda también ver en el PLD que hay una capacidad primero de renovación real, pero que también hay una intención de escuchar lo que la gente ha dicho en las urnas. Porque nosotros, y yo creo que esta candidatura lo encarna, nosotros no podemos llevar candidatos grises, don Ramón. Nosotros tenemos que llevar candidatos que le esté hablando a la gente. Y esta candidatura es una candidatura sincera porque encarna sinceramente, de manera sensata, buscar solución a los problemas cotidianos de la ciudadanía. Y en eso yo me he enfocado. ¿Y en cuáles son esas propuestas que hace? Vamos, Jacqueline, a una breve Vamos pausa. a la pausa. Y entonces Bueno, vamos a ver en qué consiste en la esa propuesta. y ver el pensamiento ideológico, se puede hablar de ideología, de Yuri Enrique. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el licenciado Yuri Enrique Rodríguez, que se nos estrena en el programa, como candidato a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Entonces, tú hablabas en el segmento anterior de que los candidatos deben ser reales, que no deben ser candidatos grises, que debe haber una identificación del votante con quien lo va a representar. Así es. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Porque a veces la gente no, lo que ve es como la empatía, a Sí, veces no claro. oye lo que dice, pero ¿qué tú te has preparado? ¿Qué tú le ofreces al electorado para que voten por ti? La principal propuesta que nosotros hemos desarrollado se llama Plan Hostos, por Eugenio María de Hostos. Plan Hostos. Plan Hostos, por Eugenio María de Hostos. Y tiene tres vertientes. El primero es educación, el segundo orden y el tercero nueva cultura ciudadana. Cuando hablamos de educación, lo primero que vamos a hacer es, a partir de la semana que viene, vamos a recoger firmas para devolver la moral y cívica a las escuelas, al currículum educativo de la República Dominicana. La moral y cívica como un método de orientación para los niños y las niñas de nuestras escuelas. ¿Por qué? La principal preocupación de los habitantes de la circunscripción número 1 es la inseguridad, la delincuencia. Pero ¿qué ocurre? Los principales actores delincuenciales de la República Dominicana oscilan entre los 15 y 25 años, jóvenes igual que yo. Y hay que preguntarse, ¿qué pasa en la vida de un niño que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad dominicana? ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, pedagógica y de valores de ese niño o de esa niña? No. Son otras las instituciones, sobre todo la de corte social por parte del Estado, junto con la familia, que tienen la responsabilidad de orientar correctamente el desarrollo de ese niño o de esa niña. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos el resultado de nuestra crianza. Y yo estoy seguro que por más feo o en el hoyo más profundo que nos veamos, no vamos a hacer las cosas de manera incorrecta, porque a la gente, y quiero hacer hincapié en esto, a la gente hay que enseñarla a ser buena, porque ser bueno es una decisión. Y eso es súper importante que lo tengamos claro. En segundo lugar, posterior a eso, evidentemente tenemos una planificación para variar la realidad de la educación en la República Dominicana. Primero, porque a los niños hay que aprender a enseñar, hay que enseñar desde el cerebro del que aprende. Yo hablaba de que cuando se hizo el Pacto por la Educación, se escucharon todos los sectores de la sociedad dominicana, menos a los estudiantes. Menos a los estudiantes, exactamente. ¿Cómo usted puede transformar la realidad de un sector en donde usted no escucha a la persona que va a ser afectada por la política pública obvio. Correcto que se va a aplicar? No. Bien, en segundo lugar tenemos orden. ¿Y por qué orden? Porque sobre todo en la capital, en la circunscripción número 1, nosotros vivimos en una noción generalizada de desorden, encabezado por el tránsito. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que generar un régimen de consecuencias efectivo, pero también un régimen de incentivo, insisto, que enseñe a la gente a ser buena y que la gente quiera hacer las cosas correctamente. Porque el mismo dominicano que aquí incumple las normas es el dominicano que va a los Estados Unidos, a Europa y las cumple. Así es. ¿Cambió de persona? No. Es el mismo ciudadano, pero cambió su pensamiento. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder transformar esa realidad. Además, hay temas Yuri, muy pero, básicos. perdón, eso que tú dices implica no solamente el Poder Legislativo, sino el Poder Ejecutivo. Correcto. Pero más, como un diputado, como una golondrina Hace verano, así es. Mire, don Ramón, tengo la propuesta de que creemos el primer grupo parlamentario de la capital, sin importar el partido político al que pertenezcamos.
para que al unísono, todos juntos, podamos crear una agenda de desarrollo y orden para la capital. Porque yo le hago la pregunta a la gente, ¿cómo puede ser que la frontera tenga el grupo parlamentario fronterizo, que se pone de acuerdo sobre todo para privilegios tributarios y fiscales, y que la capital, que es el faro político y económico de la República Dominicana, los 18 congresistas, sin importar la diferencia partidaria, no se puedan poner de acuerdo para echar para adelante esta demarcación? Porque no es lo mismo, don Ramón, que vaya un solo diputado, como usted señala, ante el Poder Ejecutivo o ante la alcaldía a hacer presión, que vayan 18 congresistas a someter una propuesta que debería ser aprobada por esas dos administraciones. Usted se imagina 18 congresistas diciéndole al presidente, si nosotros no colocamos los recursos necesarios que requiere el Distrito Nacional, no aprobaremos la ley de presupuesto. Es muy distinto a que un solo diputado lo haga. ¿Y esos recursos, cuáles serían las recomendaciones de su uso? Es decir, si no tenemos esos recursos en el distrito, que dicho sea de paso, se redujo muchísimo, porque antes era inmenso. Así es. Era inmenso. Entonces, digo, inmenso relativo. ¿Dónde faltan recursos y dónde tú entiendes que se deben invertir? Primero, en el orden de la ciudad, la organización del tránsito sobre todo. ¿Y ese es falta de voluntad o falta de recursos? Ambas cosas. La organización Porque del tránsito... hay medidas, Yuri, que no es de dinero. Así es, pero la organización... Que es de voluntad. Así es, pero la organización del tránsito también influye en la tasa de alta delincuencia. Por lo que si nosotros logramos zonas, perímetros de cero tolerancia a la delincuencia, nosotros vamos a lograr un avance social. Pero además, nosotros tenemos amplios desafíos en esta ciudad. Hemos tenido 2 noviembres negros, los últimos 2 noviembres, por lo que nosotros necesitamos recursos para que se pueda desplegar un esfuerzo en la creación de un correcto sistema de acueducto y alcantarillado en la ciudad capital. No puede ser que solamente el 30% de la ciudad capital tenga un correcto acueducto, que sobre todo se concentra en la parte este, que es donde está la zona colonial, y hacia arriba, que son acueductos coloniales, literalmente. Pero no ha habido un avance en la otra parte de la ciudad, en el otro desarrollo de la ciudad. Entonces, en la parte del orden tenemos que comenzar a generar incentivos que instruyan a la gente a poder realizar las cosas de manera correcta, que cumplan las normas. Y luego en la creación, que es el tercer pilar de una nueva cultura ciudadana, entonces lo que vamos es a consolidar esa educación de la que ya hemos hablado, transformar esa educación en una educación de calidad, ese orden que debe de haber en la ciudadanía para crear una nueva cultura ciudadana que sobre todo valore la convivencia. Porque yo no sé si lo sabían, pero aquí hay muchas más muertes por riñas y por peleas ciudadanas, por problemas de convivencia social que por criminalidad. Así es. Entonces nosotros necesitamos fomentar una correcta convivencia entre los ciudadanos para que todos esos males que las estadísticas reflejan puedan descender. Yuri, volvamos a las elecciones. Sí. ¿Tú crees que se levanta la oposición, que puede haber un escenario diferente al de las municipales, donde fue básicamente 55-40, cuando se suman los aliados? Porque hay gente confundida. Correcto, así es. Con unos globitos que salió en un periódico que daban una cifra, pero era la cifra por partido. Sí. Usted suma con aliados, el gobierno sacó 55 y la oposición 40. 40, así es. Bueno, yo creo que sí, que se puede transformar el escenario político. No debo ser mezquino y decir que es fácil, no lo es. Presenta amplios complejos, amplios desafíos. Sin embargo, lo que pasó el pasado 18 de febrero, yo creo que hay que entender que el consenso en el error no convierte el error en verdad. Por lo que, aunque mucha gente se equivoque, no quiere decir que es correcto. Por lo que yo creo primero que hay un gran desafío para la Junta Central Electoral en torno al cumplimiento de sus funciones como árbitro. El artículo 216 o 316, me parece, de la Ley de Régimen Electoral plantea que toda actuación que vaya, digamos, acorde a incentivar que un ciudadano vote por tal o cual candidatura a menos de 20 metros de un recinto electoral suscita una infracción electoral. Y nosotros vimos el pasado 18 de febrero que habían carpas montadas junto a los recintos electorales, como si se tratara de procesos transaccionales. Yo creo que ahí no estaban dando panfletos de los testigos de Jehová, me parece que estaban en otra cosa, ¿verdad? Por lo que yo creo que primero la Junta tiene que
salvaguardar el proceso. En segundo lugar, creo que el amplio desafío es de la oposición de generar... y de los partidos. Correcto. De mirarse hacia adentro y ver por qué yo saqué esa votación. Hacia ahí voy. Creo que el segundo gran desafío es de la oposición, y en mi caso del PLD, de mi partido, de generar ilusión en el votante, de que el votante pueda ver al Partido de la Liberación Dominicana como una alternativa real de progreso, desarrollo y esperanza, sobre todo, de cara al próximo proceso electoral. Y yo creo que el gran desafío de nosotros está ahí, porque lo señalábamos fuera del aire. La amplia abstención estuvo en las principales ciudades del país, en el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, y en Santiago como provincia en sentido general. Por lo que en donde está el grueso de los electores es donde no fueron a votar. Y si la oposición, si el Partido de la Liberación Dominicana realiza un trabajo contundente en el Gran Santo Domingo y en Santiago, puede encaminarse a triunfar en las elecciones, porque es donde está la mayor cantidad de electores de la República Dominicana. ¿Tú no tienes noticias si va a ser ampliada la alianza electoral, la alianza senatorial? Bueno, lo que se ha... ¿Mañana es el plazo ya? Sí, lo que se ha comentado es que se va a ampliar la alianza senatorial en términos ya totales, ¿no? De que haya una colocación, digamos, de las cantidades, que eso sí lo desconozco, de cuántas senadurías va a llevar el Partido de la Liberación Dominicana, cuántas llevarían las otras fuerzas de la oposición. En evidencia, el Partido de la Liberación Dominicana debe llevar la mayor cantidad, porque fue el partido de oposición que más votos sacó y que prácticamente duplicó a su más cercano contendor, en ese sentido me refiero. Por lo que esa alianza senatorial congresual debería reflejar los resultados obtenidos el pasado 18 de febrero. No va a haber presidencial. Aunque vimos ahí a Jaime David pidiendo que Leonel se retirara y apoyara a Abel Martínez. Bueno, sí, yo creo que es difícil, porque cada partido tiene su propia identidad y cada partido ha seleccionado su candidato presidencial. No le podría yo decir, porque no tengo una esfera mágica, ni soy vidente, de qué ocurriría en caso de que fuéramos unidos. Sin embargo, lo que ha ocurrido en procesos electorales históricos en toda América Latina y en Europa Occidental es que cuando hay polarización, la gente acude con mayor ánimo a votar. Por lo que una polarización de fuerzas, y me refiero a que si la oposición va unido contra el gobierno, habría una mayor movilización del voto, a riesgo de que sea a favor también del oficialismo. Pero fíjese usted. Sin embargo, para concluir, cuando hay tres fuerzas políticas con amplias estructuras, por lo menos el Partido de la Liberación Dominicana, demostró que tiene un voto sólido, pues entonces se complica mucho más para la fuerza hegemónica lograr pasar en primera vuelta, sobre todo en sistemas como los nuestros. Sí, pero hay un tema, por ejemplo, de los tres candidatos presidenciales con mayores posibilidades, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo supera con mucho a Abel Martínez, pero ¿qué pasa? Ahora en las municipales el PLD demostró que tiene mucho más fuerza política que la Fuerza del Pueblo. Entonces, a la hora de que pudiera haber una unificación y llevar quizá un solo candidato, entonces, ¿sobre qué base va a ser esa negociación? ¿Sobre el que se percibe que es más popular o el partido que es más fuerte? Bueno, yo lo que creo es que si algo quedó evidenciado fue la verdadera encuesta que fue el pasado 18 de febrero. Porque uno ve muchísimos instrumentos de trabajo, pero en una sociedad del siglo XXI, nosotros nos movemos ya, don Ramón, en video y no en foto. Y las encuestas son una foto del momento, en una sociedad que está en video constantemente, que está en play, está en marcha, ¿no? Por lo que hay muchas imprecisiones que yo creo que quedaron demostradas el pasado 18 de febrero. Y la verdadera encuesta es que el Partido de la Liberación Dominicana es el principal partido de oposición, es el partido de oposición más consolidado, es una estructura política organizada que recibió más de 800.000 votos de un padrón electoral de 2 millones, tomando en cuenta que la abstención generalizada fue de un 54%. Si usted saca los cálculos, el Partido de la Liberación Dominicana recibió los votos en virtud de la tasa de abstención, como también lo recibió el partido oficialista, por lo que yo creo que quedó demostrado el pasado 18 de febrero que el PLD, en caso de
que haya una alianza en primera vuelta, debe encabezar esa alianza. Yuri Enrique Rodríguez, muy buen debut. Te felicito, buen discurso y te auguramos éxito y tenerte por aquí antes del 19 de mayo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Con mucho gusto. Estaré ansioso de volver. Bueno, encantada, Gracias. Yuri. Gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutino 11.